Entonces, bueno, dicho eso, podemos entrar un poco más en materia y vamos entonces a ver la primera parte de lo que es la realidad del sector eléctrico. Esa curva que está ahí presenta cómo se ha movido la demanda. La demanda desde los años, en este caso la estamos rodando desde el año 98 hasta el año 2021. Por supuesto que hay unos números que son un tanto estimados porque como es bien conocido, no tenemos disponibilidad de información oficial y por lo tanto inferimos algunos números. Puede haber crítica, puede haber diferencias, pero más o menos la tendencia es lo que nos importa. Fíjense cómo veníamos creciendo. Tenemos números oficiales hasta el año 2013. En el año 2013 tenemos un número aproximado de poco menos de 19.000 megavatios de demanda. ¿Ok? A partir del 2014 comienza una caída tremenda que calza perfectamente con lo que es la paralización del país. A partir del año 2014, la situación económica del país cambió y eso nos ha llevado también a un frenazo desde el punto de vista del consumo eléctrico. ¿Ok? Además de eso, a partir del año 2016-2017 se agravó la salida de personas del país, se incrementó. En este momento hay gente que habla de 5 millones, de 6 millones, no sé cuántos millones son. Pero eso en términos gruesos más o menos puede significar un número alrededor en demanda eléctrica, en disminución de demanda eléctrica entre 1.500 y 2.000 megavatios. ¿Ok? Estamos hablando de un tamaño de una planta casi como más grande que Tacoa, casi como planta centro. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense que en el año 2020, 2019, 2020 y 2021, la demanda se está proyectando, si la tiramos atrás, a mediados de los años 2000, 98, 2000, 2001. O sea, hemos retrocedido en consumo eléctrico 20 años. ¿Ok? Tenemos el consumo que teníamos hace 20 años atrás. Pero hay que tener atención. ¿Por qué? Porque en el año 2013 tuvimos esa demanda de casi 19.000 megavatios. En este momento, la demanda eléctrica debe andar, aquí decimos 11.700, 11.500, esos son valores máximos de demanda, ¿ok? No estamos hablando de valores promedio. Pero el punto es que tenemos valores bastante lejanos de lo que fueron los valores que tuvimos en el año 2013. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el sistema eléctrico pudo manejar, el sistema eléctrico que teníamos ahorita de capa caída, pudo manejar hace aproximadamente unos 7 u 8 años atrás casi el doble de la demanda que tenemos en este momento. Por lo tanto, significa que si esa demanda se dio es porque el consumo existió, los aparatos existieron y los switches, digámoslo así, los interruptores en nuestras casas y en las fábricas existen. En este momento las máquinas están apagadas, pero en un proceso de reactivación país, esas máquinas, obsoletas o no, pueden encenderse. Si no se encienden todas, por lo menos un número importante de esa maquinaria puede encenderse. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sistema eléctrico tiene que reaccionar de una manera muy eficiente, de manera temprana, en forma temprana, para poder soportar ese posible retorno del país. ¿Ok? Alguien me dirá, bueno, pero va a depender de la pendiente. Sí, va a depender de la pendiente, pero independientemente de la pendiente, de cómo se regrese de la situación país, vamos a necesitar electricidad. Por lo tanto, la intervención del sistema eléctrico no puede esperar 4 años, 5 años, no. La intervención del sistema eléctrico hay que hacerla, ojalá se estuviese haciendo de manera eficiente ya. ¿Por qué? Porque el país sin electricidad no arranca. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho eso, avancemos un poco. Por supuesto que esto es un poco más histórico de cómo era la distribución de la torta en este caso de la capacidad de la generación nacional, y básicamente el sistema es 50-50. El sistema venezolano es aproximadamente 50% termoeléctrico y 50% hidráulico. ¿Ok? El diseño original del sistema era 60-40, pero en los últimos 20 años, bueno, por razones que sean, se migró, se dejó de lado la expansión y el crecimiento de lo que es el sistema hidráulico, y se avanzó en expandir el parque termoeléctrico. ¿Cuál es el problema? Que esa expansión
fue ineficiente, fue construida de una manera absolutamente desconectada de lo que son los aspectos básicos de planificación. Y entonces, digámoslo en términos francos, llenamos el país de elefantes rojos, ¿ok? Plantas termoeléctricas que costaron una fortuna, que no fueron concluidas, que no fueron, no hubo manera de ponerlas en servicio por diferentes razones, porque le faltaba agua, o porque le faltaban combustibles, o porque no tenían la línea de gas, o porque se instalaron en zonas donde no hay ni suministro de gas, ni suministro de combustibles líquidos, etc. Entonces, eso es parte de los aspectos que nosotros tenemos que detallar, porque hay algo que es muy importante y quiero que lo tengamos presente. Si bien es cierto que el país ahorita vive básicamente colgado de lo que es el sector hidráulico, un 75, casi 80% de la demanda es cubierta por el sector hidráulico, ya vimos que la demanda está más o menos en promedio, y lo que puede atender el sistema, y lo vamos a ver más adelante, es más o menos 10 gigavatios, o sea, unos 10.000 megavatios. El sistema tiene una capacidad de más de 34.300 megavatios, ¿ok? Pero la demanda está más o menos, la demanda que puede cubrir el sistema en este momento está alrededor de los 10.000 megavatios, es decir, está operando a 1/3 de su capacidad. Y es lo que puede hacer, no puede hacer más nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí viene la importancia de lo que les mencioné. El sector termoeléctrico son los megavatios necesarios, cercanos, locales a los usuarios, porque son los megavatios que permiten mantener la estabilidad del sistema. ¿Cuál es la característica del sector hidráulico? Que es un sector muy eficiente, muy bueno, pero son fuentes lejanas, ¿ok? Son fuentes que están ubicadas básicamente en Venezuela, en la región de Guayana, y todos sabemos que por lo menos de Caracas a Guayana hay por lo menos 800 kilómetros, y eso significa que hay que traer esos megavatios desde allá, desde esas fuentes de producción, hasta Caracas, o peor, llevarlas al Zulia, que es el doble de la distancia. ¿Okay? Estamos ya hablando de 1.400, 1.500 kilómetros de distancia, con todo lo que implica manejar un granel de energía eléctrica en los grandes sistemas, que si bien es cierto, se diseñó un sistema muy robusto, es un sistema que no ha sido debidamente atendido, debidamente mantenido en los últimos 20 años, y por supuesto, como todo en la vida, envejeció y se le ven las costuras. Entonces, significa que nosotros no podemos tener una operatividad del sector eléctrico adecuada si nosotros no logramos que los megavatios cercanos, disponer de megavatios cercanos, que en la manera como está configurado el sistema, lo provee la generación termoeléctrica. Alguien me dice, ¿y si no podemos tener generación termoeléctrica? Ahí vienen las oportunidades. Podemos hacer otras cosas, las tecnologías nos permiten hacer otras cosas, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que a grosso modo tenemos sector termoeléctrico, grandes termoeléctricas, tenemos unos 1.100 megavatios aproximadamente de generación que se instaló por ahí en maquinitas pequeñas, lo que se llama generación distribuida con motogeneradores. Eso, todo el mundo sabe que lo que queda de eso es el cuento, porque usted recorre el país y busca esas instalaciones y ahí lo que hay es chatarra, o si acaso ahí es el espacio físico donde estuvieron en algún momento. Pero nominalmente siguen considerándose que forma parte de lo que es el sistema eléctrico y por lo tanto hay que contabilizarlo, ¿ok? Hubo un intento de introducir energías oscilantes, energías renovables oscilantes, que fueron los parques eólicos de los Taques allá en la península de Paraguaná y el parque de La Guajira. Eso realmente, desde el punto de vista del sistema, representa un número muy bajo, y realmente nunca se logró operar esos sistemas en sincronía con lo que es la operatividad del sistema. Entonces, en el año 2019, en enero del 2019, me interesa que por favor presten atención aquí, ¿no? Enero del 2019, esta era la foto. El sector termoeléctrico del país estaba operando a un 9.4%, y el sector hidráulico estaba operando, claro, esto está medido sobre la capacidad total, ¿no? Estaba operando a un 34.2%, ¿ok? Esa era su capacidad operacional en ese momento, para un total de poco menos de 15.000 megavatios, o sea, poco menos del 50%, en este caso 43.5% era la capacidad operativa en enero del 2019. ¿Por qué hago
digamos, ese punto de aparte, porque todos sabemos qué sucedió en marzo del 2019. Esta curva muestra el comportamiento del sistema eléctrico venezolano entre el 2019 y en este caso incluso lo hemos traído ya a mediados del 2021. Solamente estamos reflejando hasta febrero del 2020, pero no hay ningún cambio realmente en el comportamiento, en la tendencia. Entonces, fíjense, la curva negra, esta curva que está aquí, muestra la demanda, el comportamiento de demanda. La demanda en enero del 2019 era aproximadamente de 10.500 megavatios, ¿ok? La curva verde representa la capacidad operativa total en ese momento del sistema eléctrico, integrado, sector hidráulico y parque térmico, ¿ok? La curva azul representa el comportamiento del sistema hidráulico y la curva amarilla representa el comportamiento del sistema termoeléctrico, ¿ok? Llegamos a marzo-abril del 2019. En ese momento ocurrió el blackout, aquel famoso que fueron en algunos casos 140 horas en algunos sectores, en otros sectores fueron 90 horas, pero ninguna parte del país estuvo por debajo de 80 horas de apagón, ¿ok? Bueno, fíjense cómo se cruza la curva. En enero el sistema eléctrico estaba operando tranquilamente, con holgura, manejaba la demanda y eran mínimos realmente digamos, los apagones, los racionamientos. El racionamiento que existía en enero del 2019, porque existía racionamiento, era por razones locales, o sea, una falla del sistema de distribución, una falla de alguna línea de subtransmisión, cosas así, ¿no? Pero no se refería básicamente, la causa no era déficit de megavatios, no, teníamos suficientes megavatios, solamente que por razones del sistema no se podían llevar al usuario. Pero esa situación cambió en marzo-abril y se cruzaron las curvas. La curva de demanda quedó por encima de la capacidad del sistema. Al día de hoy, a septiembre del 2021, esa situación no ha cambiado. Esa situación trajo como punto de importancia fallas en equipos mayores, en equipos principales. Por ejemplo, los autotransformadores del patio de Guribé, que son 3 unidades o un arreglo de 3 unidades de 1.500 MVA cada uno, para un total de 4.500 MVA, que enlaza, por ahí más adelante lo vamos a ver, enlaza el patio de 400 y el patio de 765 entre lo que es la evacuación de energía de las grandes centrales hidráulicas del Bajo Caroní, Caruachi y Macagua, que son sistema de 400, con la casa de máquinas 2 de Guri, que es un sistema de 765. Entonces permite manejar la energía de esas centrales de manera, digamos, sincronizada. Ese sistema de enlace está en este momento limitado. De 3 unidades están operando 2, las cuales operan al 50% de su capacidad. Es decir, que de 4.500 MVA que teníamos en enero del 2019, en este momento tenemos apenas un estimado de 1.500 MVA de capacidad de manejo ahí. Eso representa una tremenda vulnerabilidad para el sistema. Los equipos salieron a comprarlos, han debido llegar en septiembre del 2020 y no han llegado, ¿ok? O por lo menos no se tiene información oficial de llegado y no se han reemplazado. Por lo tanto, parte de las vulnerabilidades del sistema se mantienen. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, a lo largo del 2019 y el 2020, el comportamiento del sistema termoeléctrico. Esos 2.000, fíjense, arrancó en 3.200 en enero, cayó a 2.900 y siguió cayendo hasta 1.500 en septiembre del 2019, se recuperó un poquito en 2.500 y en este momento el sector termoeléctrico nacional opera alrededor de 2.000, 2.200 megavatios, ¿ok? En otras palabras, no se ha recuperado. Tiene sus razones, las vamos a explicar. El sector hidráulico se ha ido recuperando, pero no ha logrado ir más allá de 8.000 megavatios de su capacidad operacional. En otras palabras, el sistema no ha superado la problemática causada por el blackout de marzo a abril de 2019. ¿Ok? Es una situación real, es una situación, estos son datos tomados en función de, bueno, informaciones reportes que uno recibe de una y otra fuente y
En otras palabras, en momentos pico, en horas, digamos, 20, 21 y 22 horas, que son las horas pico del sistema, se abren grandes bloques de racionamiento, que eso varían. ¿Por qué? Porque algunas veces entran algunas unidades, otras no están disponibles, otras salen de servicio, pero se estima entre 14 y 23% en hora pico el racionamiento. Y todos lo vivimos, todos sabemos qué pasa a nivel país en diferentes regiones, sobre todo las regiones de la cola, la región del suroccidente, la región de Zulia. El estado Falcón es un estado que está permanentemente en racionamiento. Paraguaná, eso es una tragedia, ¿ok? Entonces, los llanos venezolanos, eso es una desolación. Entonces, lo que pasa es que, bueno, que por diferentes razones informativas, eso no pasa más allá de ser un rumor de redes sociales. Pero si tú te dedicas a analizar la situación país, te das cuenta de que lo que hay es una distribución del racionamiento, pero existe racionamiento y es importante, ¿ok? Estamos hablando de por lo menos entre 1.500 y 2.000 megavatios de racionamiento en hora pico. Eso estamos hablando de una central como Planta Centro. De eso estamos hablando. Planta Centro es una de las centrales termoeléctricas más grandes de Latinoamérica, para que lo sepan. O sea, Planta Centro, 2.000 megavatios, supera la demanda actual de Caracas. En otras palabras, lo que se raciona en este país en este momento es por lo menos una Caracas diaria. ¿Ok? Si lo queremos ver en términos físicos. Entonces, avanzando aquí, en febrero del 2020, casi un año después del blackout, esta fue la foto de la operación. Capacidad operativa del sistema, fíjense, 9.961 megavatios, o sea, por debajo de 10.000, ¿ok? Estamos hablando de menos del 30%, un tercio de la capacidad, ¿ok? El sector termoeléctrico, 2.316 megavatios operativos, el hidráulico 7.500 megavatios, digámoslo así, ¿ok? Entonces, y la generación distribuida, la generación térmica, los motorcitos estos chiquitos que pusieron por ahí, de 1.100, 1.200 megavatios, operativos 182 megavatios, y eólico no existe, ¿ok? Entonces, esa fue la foto en febrero del 2020, esa foto se mantiene hoy, un poquito más, un poquito menos, pero esa es la misma foto, ¿ok? Entonces, por eso nosotros concluimos que a esta fecha, a septiembre del 2021, el sistema no se ha recuperado del apagón del 2019 y sigue operando a un tercio. Su capacidad en este momento está limitado a un tercio, su capacidad operativa a un tercio de su capacidad instalada. Ejemplos que soportan lo que estamos diciendo. Esto que está aquí es un reporte operacional del 12 de junio del 2020 a las 20 horas, hora pico. ¿Ok? En ese momento la demanda era 9.615 megavatios. La generación hidráulica estaba en 8.917 megavatios. La generación térmica en 1.873 megavatios. Aquí tienes una figurita que llaman PAC, que es Plan de Administración de Carga. Eso es racionamiento. ¿Cuánto? Casi 600 megavatios declarado oficialmente. Y en falla tenías 26 megavatios. Eso da más de 600 megavatios, como 630, 650 megavatios de racionamiento ese día. ¿Ok? Eso es un valor real de reporte. Podemos revisar entonces otra cifra y vemos otro reporte. Este reporte es del 17 de mayo del 2021, pero en este caso a las 7 de la mañana. ¿Cuál es la característica a las 7 de la mañana? Que la demanda normalmente está baja. ¿Ok? ¿Cuál era la demanda a las 7 de la mañana de ese día? 8.996, por debajo de 9.000 megavatios. ¿Ok? Y la capacidad operacional en ese momento del sistema eran 6.700 megavatios hidráulicos, 2.067 megavatios térmicos. No hubo racionamiento. En otras palabras, cuando tú cruzas la barrera de los aproximadamente 9.500 o 10.000 megavatios, el sistema
comienza a irse por la costura, no tiene capacidad de manejar cargas que superen ese valor. Si la demanda se incrementa, si hay una demanda pico que esté en el orden de los 11.5 megavatios, bueno, esos 1.000, 1.500, 2.000 megavatios obligatoriamente lo van a racionar. Comenzarán las excusas, comenzarán las explicaciones esas extrañas que uno ve por ahí, pero la realidad es que el sistema no puede manejar más de 9.500 o 10.000 megavatios. Esa es la realidad hoy. ¿Ok?